El paso que sigue en el análisis completo de nuestra función f de x igual a x cuadrado menos 1 por e a la x es el cálculo de las intersecciones o cortes con los ejes. En lo que respecta al corte con el eje de las x o raíces, supongamos una gráfica ilustrativa como esta. Nosotros tenemos una función que se va desarrollando y conforme lo va haciendo va cruzando al eje x en cada uno de estos puntos que son sus cortes con el eje x o raíces, aquellos puntos donde la función, o sea la variable independiente, la y, se hace cero. Por lo tanto, esto es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de determinar las raíces o cortes con el eje de la x. Cuando yo estoy sobre una raíz, estoy pisando un punto del eje x y la coordenada y de ese punto es 0. En cualquiera de las raíces que esté van a ser puntos sobre el eje x, entonces la coordenada y o ordenada, el valor de la variable dependiente va a ser 0. De modo tal que si y es igual a 0, y como y es f de x, a la función la tengo que igualar a 0. Es decir, reemplazo y o f de x por 0, igualo la expresión analítica de mi función a 0 y resuelvo esa ecuación. Los valores de x que satisfacen esta ecuación homogénea porque su segundo miembro es igual a 0, los valores que resuelven esta ecuación son todas las x por las cuales la traza de la función cruza. En este caso particular, nosotros tenemos, como ya habíamos mencionado a la hora de determinar el dominio, un producto de dos factores: el factor del polinomio cuadrático x cuadrado menos 1 y el de la exponencial natural e a la x. En ese caso, nosotros analizamos entonces la función como un producto de dos cantidades a y b que nos da 0. Si el producto de dos cantidades a y b es nulo, eso puede deberse a dos casos. Si a es 0, 0 por lo que valga b va a ser 0. Entonces, si a es 0 es una de las posibilidades. Si b es 0, a por lo que valga a por 0 va a darme 0. Esa es la segunda posibilidad. Obviamente que si ambas son 0 también se cumple, pero ya se incluyen en los casos individuales. De modo tal que nosotros tenemos que tener esto presente y hay que analizar ambos casos. Cuando nosotros tenemos un producto igualado a 0, hay que considerar cada uno de los factores de ese producto igualados a 0. Porque si yo solamente igualo a 0 el factor del polinomio cuadrático, no estoy teniendo en cuenta este otro factor. Lo mismo que si solamente evalúo en 0 este factor, no estoy teniendo en cuenta esto. Esto, ¿por qué lo aclaramos? Porque muchas veces, a la hora de plantear esto y querer despejar, nosotros llevamos, por ejemplo, yo voy a despejar la x de la parte de la exponencial natural. Entonces todo el factor del polinomio lo paso al segundo miembro y como queda 0 dividido eso, se absorbe, porque 0 dividido cualquier cosa es 0, y me queda ya la x igual a 0. Y ahí no estoy considerando qué es lo que pasa con esto, porque en el proceso de despeje se absorbió, porque tenemos un 0 del otro lado. Lo mismo que si hubiese empezado al revés, quiero despejar el polinomio cuadrático y me llevo el factor e a la x como denominador acá, 0 sobre e a la x me da 0 y ya lo perdí. Entonces no estoy evaluando esa parte y tenemos que tener presente esto. Tenemos que tener presente que si tenemos un producto de factores, cualquiera de los dos que se anule va a hacer que el producto de 0. Entonces yo tengo que analizar qué pasa cuando cualquiera de los dos se anula. O sea, yo tengo que analizar las dos expresiones, tanto esta como esta. Esto tengámoslo presente a la hora de tener que realizar un análisis con funciones de este tipo. En nuestro caso, x cuadrado menos 1 igual a 0, es fácil de resolver porque es una función cuadrática incompleta. Podemos despejar, pasamos el menos 1 a este lado, pasamos la potencia como raíz, nos queda que x es igual a raíz cuadrada de 1, que ya sabemos que tiene dos resultados, el positivo y el negativo, ya que 1 al cuadrado es 1, pero menos 1 al cuadrado, base negativa, exponente par, también es 1. De modo tal que acá tenemos que si x vale 1, 1 al cuadrado de 1 menos 1, 0, 0 por lo que valga e a la x me va a dar 0. Entonces en ese valor, en x igual a 1, existe una raíz. Lo mismo para x igual a menos 1 al cuadrado me da 1 positivo, 1 menos 1 es 0, 0 por lo que valga e a la x también va a darme 0 y tenemos otra raíz ahí. ¿Qué pasa con la consideración del segundo factor que teníamos que hacer? Bueno, en este caso particular de este ejercicio, e a la x igual a 0 nunca ocurre. ¿Por qué? Fíjate, si lo hacemos analíticamente despejando, vamos a ver que cómo despejamos la x acá. Esta función exponencial e a la x pasaría al otro lado como un logaritmo natural. Entonces x sería igual al logaritmo natural de 0. Pero si nosotros vemos la gráfica de la función logaritmo natural, es asintótica hacia el 0, ¿sí? En realidad no existe el logaritmo de 0, sino que el límite para el logaritmo de x que tiende a 0, para x que tiende a 0 daría menos infinito, pero la función en 0 no existe. El logaritmo de hecho está definido para reales mayores a 0, para reales positivos. Otra forma de verlo es si nosotros consideramos el gráfico de la función exponencial natural
¿sí? Que es esta que estamos igualando a 0, no se hace 0 nunca, porque ya habíamos visto el gráfico en las consideraciones anteriores que estuvimos haciendo sobre el análisis de la función, y el gráfico de la exponencial natural tiene esta forma. De modo que no toca al eje X, sino que se acerca asintóticamente, pero no vale 0 nunca. ¿Sí? También podemos verlo a través de la interpretación de la gráfica de la función exponencial en general, o en este caso exponencial natural. De modo tal que este factor jamás se va a anular. Así que esto de igual a 0 solamente depende de la nulidad del factor del polinomio cuadrático, y eso ocurre cuando x vale 1 o cuando x vale menos 1. Por lo tanto, esos dos valores son los cortes con el eje X o raíces que presenta esta función, que es la que estamos analizando. En lo que respecta al cálculo de la otra intersección con el restante eje, con el eje Y, u ordenada al origen, vamos a tener que hacer una consideración similar a lo que ya habíamos hecho para las raíces, pero teniendo en cuenta que cuando yo estoy en el punto en el cual la función intersecta el eje Y, estoy pisando el eje Y, ¿cuál es la coordenada de X correspondiente a ese punto? 0, ¿sí? Porque se correspondería con el origen. Entonces, para determinar los valores, el valor en el cual la función va a cortar el eje Y, hacemos nulas todas las X de la función. ¿Por qué remarco el valor? Porque recordemos que solamente tenemos una única intersección, en el caso de existir una única intersección con el eje Y. Si tuviésemos algo así como esto, eso por definición no es una función, ya que implicaría que si trazo rectas paralelas con el criterio de la recta paralela, rectas paralelas al eje Y, corto la función en más de 2 puntos, como pasa por ejemplo también acá en el origen, ¿sí? Tendría más de, digamos entre comillas, más de una ordenada al origen, pero eso no sería una función. Nosotros tomamos la definición de función que nos dice que para cada valor de X existe uno y solo un valor de Y correspondiente. Entonces el criterio de unicidad nos define que tiene que haber una única, en el caso de haberlo, una única ordenada al origen. De modo tal que reemplazando la X igual, evaluando la función en 0, o sea, reemplazando todas las X de la expresión analítica de la función por 0, el valor de Y que obtenemos es el corte de la función de la gráfica con el eje Y. En nuestro caso, si hacemos 0, la X del término del factor cuadrático y de la exponencia, nos queda menos 1 por 1, o sea, menos 1. De modo tal que existe una ordenada al origen en y igual a menos 1. Esta función que estamos analizando va a cortar al eje Y en el valor menos 1. Repasando entonces lo que hemos calculado hasta el momento de la función x cuadrado menos 1 por e a la x, su dominio entonces son todos los reales, su discontinuidad de tipo, vemos que al tener como dominio todos los reales es continua entonces todo el intervalo real, por lo tanto no presenta ninguna discontinuidad. Respecto de las asíntotas, asíntota vertical no posee porque la asíntota vertical existe en alguno o todos los puntos de discontinuidad que presenta una función. Como esta es continua en todo el intervalo real, entonces no va a tener, como habíamos dicho, asíntota vertical. Asíntota horizontal vimos que del lado derecho no existía, no tenía porque la función no se acotaba, y del lado izquierdo veíamos que se acercaba asintóticamente a y igual a 0, o sea, al eje X del lado izquierdo, semieje X izquierdo. El hecho de ya tener una semiasíntota horizontal hace que quede descartada la existencia de la asíntota oblicua. Respecto de las intersecciones, habíamos determinado que en x igual a 1 y en x igual a menos 1, que eran justamente los puntos que anulaban el factor cuadrático del polinomio x cuadrado menos 1, la función presentaba cortes o intersecciones con el eje de las x o raíces. Y la ordenada al origen habíamos determinado que era y igual a menos 1. Bueno, continuando entonces con el análisis o estudio completo de la función x cuadrado menos 1 por e a la x, ahora nos correspondería hacer el análisis de los puntos críticos. Los puntos críticos son donde la función alcanza valores extremos, como serían los máximos y los mínimos, o tiene cambios de curvatura, que correspondería a los puntos de inflexión. Vamos a hacer o recordar la clasificación básica de los puntos críticos, que nos dice que los mismos pueden ser de primera o de segunda especie. Dentro de los puntos críticos de primera especie justamente vamos a tener los máximos, los mínimos y puntos de inflexión, aquellos que se caracterizan por que la recta tangente de los mismos es una tangente horizontal. Por otra parte tenemos los puntos críticos de segunda especie, que son aquellos donde se trata de puntos de inflexión y aquellos en los cuales la tangente no está a un ángulo de 0 grados, sino a un ángulo distinto, y por lo tanto es una tangente oblicua. Para el caso de los primeros, los puntos críticos de primera especie, que comprenden los extremos máximos y mínimos, y aquellos cambios de curvatura de tangente horizontal, van a corresponderse con las soluciones, o sea, raíces
de la ecuación f' de x igual a 0. Es decir, si nosotros obtenemos la derivada primera de la función bajo análisis y la igualamos a 0, nos queda una ecuación homogénea cuyas raíces, aquellos valores de x que satisfacen esta ecuación y hacen que d igual a 0, van a ser, digamos, vamos a tener un conjunto de puntos una vez que resolvemos esa ecuación, dentro de los cuales puede haber máximos, mínimos y puntos de inflexión con tangente horizontal. Más adelante, primero vamos a calcular la derivada primera igual a 0 y resolver la ecuación para encontrar ese conjunto de puntos, y más adelante vamos a ver que hay una serie de criterios que nos permiten determinar cuáles son máximos, cuáles son mínimos y cuáles son puntos de inflexión de este tipo, ¿sí? Como por ejemplo el criterio de la derivada primera con la variación mediante la variación, el análisis de la variación de su signo, o el criterio de la derivada segunda que nos permite clasificar estos puntos en máximos, mínimos o puntos de inflexión de tangente horizontal. Por otra parte, para obtener, en el caso de que existan los puntos de segunda especie que son puntos de inflexión con tangente oblicua, vamos a tener que calcular la derivada segunda, es decir, derivar una vez para obtener la derivada primera, volver a derivar el resultado previo para obtener la derivada segunda, igualar a 0 y calcular las raíces, los valores de x que satisfacen esta ecuación. Eso nos va a dar todos los valores de x que satisfagan esta ecuación van a ser puntos críticos de este tipo. Pero comencemos primero con el cálculo de los puntos críticos de primera especie. Como tenemos una función del tipo producto, que ya habíamos visto cuando analizamos otros aspectos de la función, al ser el producto U por B, recordamos la regla de derivación del producto que nos dice que es igual la derivada del primer factor por el segundo factor sin derivar, más el primer factor sin derivar por la derivada del segundo factor. Esto sería la derivada de x cuadrado menos 1 es 2x por la función e a la x sin derivar, más el polinomio cuadrático x cuadrado menos 1 sin derivar por la derivada de e a la x, que al ser una exponencial vuelve a ser la misma función, y esa sería la derivada. Si ahora sacamos factor común, vemos que en los dos términos, nosotros tenemos dos términos, este primer término y este segundo término, y en ambos está el factor común e a la x, entonces lo podemos sacar como factor común. Cuando lo hacemos nos queda x cuadrado más 2x menos 1, que si lo escribimos en forma ordenada es este polinomio de segundo grado que está acá. Bueno, entonces esta expresión sería la derivada primera de la función bajo análisis. Para obtener los puntos críticos de primera especie vamos a igualar esa derivada a 0 y vamos a resolver la ecuación que sería esta. De nuevo, similar a como vimos cuando analizamos el tema de las raíces, al tener una función que sea un producto, que podemos verlo como un producto y lo tengamos igualado a 0, podríamos decir de alguna forma que un producto de expresiones, de funciones, de ecuaciones igualadas a 0 es una forma compacta de escribir este sistema de ecuaciones, porque recordemos que nosotros habíamos puesto antes a por b igual a 0 cuando analizamos el tema de los cortes con los ejes, y habíamos dicho que si teníamos una estructura de este tipo, esto correspondía a, esto se hacía 0 cuando a era 0 o cuando b era 0. Obviamente que si los dos eran 0 era trivial porque ya comprendía los dos casos anteriores. De modo tal que cada vez que nosotros veamos esto, ya sea en el análisis de raíces o en la determinación de puntos críticos, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta que es una forma compacta de escribir esto que está acá. Este producto igual a 0 es lo mismo que decir que el primer factor es igual a 0, que el segundo factor es igual a 0 y así sucesivamente con todos los que hubiera. Por tanto, debemos vernos en la obligación de considerarlos a todos y resolver cada una de estas ecuaciones para tener el conjunto total de puntos que hacen que esta expresión sea nula. Esta que es la que estamos analizando nosotros. Bueno, haciendo esa aclaración, para el caso que tenemos, volvemos a tener e a la x igual a 0, que ya habíamos visto en el análisis de raíces, que nunca, por el simple hecho de que la función exponencial natural, y como cualquier exponencial simple, igualada a 0, es una ecuación incompatible por el hecho de que estas gráficas, si nosotros recordamos la gráfica nuevamente, siempre está por encima del eje de las x, ¿sí? Siempre vamos a estar por encima del eje de las x y es asintótica al eje de x, o sea que lo cortaría, digamos, allá en menos infinito. De modo tal que esto no se cumple nunca. Otra forma de verlo, como habíamos hecho, es despejando. Si despejamos la x, esto pasa como logaritmo natural de 0, y el logaritmo natural de 0 no existe, ¿sí? Daría menos infinito, digamos, si lo vemos como límite. Por lo tanto, esto nunca se anula. De modo tal que para que este producto sea igual a 0, tiene que ser igual a 0 el paréntesis, que es el polinomio cuadrático. Y un polinomio cuadrático sí puede tener, como ya sabemos, hasta dos raíces. Mediante la fórmula resolvente de Bhaskara del polinomio de segundo grado, hacemos el cálculo y determinamos que en menos 1 más raíz de 2 y menos 1 menos raíz de 2, esta raíz de 2 que aparece acá es porque extraje el factor del radical, es decir, raíz de 8 sería raíz de
4 por 2, y 4 es 2 al cuadrado. Si traemos el factor 2, nos queda 2 raíz de 2 como es la expresión equivalente de raíz de 8, y luego distribuimos el cociente. 2 sobre 2 es 1, y el 2 de la 2 raíz de 2 se va con el 2 de abajo y nos queda menos 1 más raíz de 2 y menos 1 menos raíz de 2. Estos dos puntos son valores que anulan este polinomio cuadrático, por lo tanto anulan a toda esta expresión, y por lo tanto son las raíces de la ecuación f' de x o derivada primera de x igual a 0. De modo tal que en este punto y en este punto vamos a tener algunos de estos. Puede haber un máximo, un mínimo, un punto de inflexión con tangente horizontal. Ahora a posterior vamos a ver cómo determinar cuál es máximo, cuál es mínimo, cuál es punto de inflexión en el caso que así sea.